En un mundo donde la incertidumbre económica ha dejado huella en los corazones de millones, donde las crisis globales parecen ser la norma y no la excepción, surge una verdad eterna que la Biblia nos transmite con claridad. La prosperidad no es una cuestión de suerte, sino de principios firmes. ¿Cómo atraer riqueza y prosperidad según las enseñanzas bíblicas? La respuesta no es un secreto guardado en las sombras, sino una verdad que se extiende a lo largo de las páginas sagradas, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a entenderla. En estos tiempos donde la avaricia parece dominar, donde la codicia y el deseo de enriquecerse a toda costa parecen ser las fuerzas que mueven a muchos, la Biblia nos ofrece un enfoque diferente. Nos invita a reflexionar, a encontrar en nuestras acciones cotidianas el camino hacia la verdadera abundancia, una abundancia que no se mide solo en dinero, sino en paz, felicidad, generosidad y propósito. La riqueza, según las Escrituras, comienza en el corazón. Piensa en los tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Estos hombres no solo acumularon riquezas materiales, sino que fueron bendecidos con prosperidad porque vivieron con fe, con un propósito superior y con una obediencia a los principios divinos. ¿Qué pueden enseñarnos sobre cómo atraer esa misma riqueza hoy? La lección más importante de todos estos relatos es clara: la prosperidad no es un fin en sí misma, sino un medio para cumplir un propósito más grande, uno que va más allá de la satisfacción personal. La Biblia nos recuerda una y otra vez que la verdadera prosperidad está ligada a la obediencia a Dios, a su voluntad y a la dedicación al prójimo. En tiempos de crisis como los que vivimos, cuando el miedo y la ansiedad nos acechan, este principio se convierte en un faro de esperanza. Vivimos en un mundo donde la riqueza parece estar reservada para unos pocos, mientras que la mayoría lucha por sobrevivir. Sin embargo, el mensaje bíblico nos asegura que si confiamos en los caminos de Dios y buscamos su reino, todo lo demás nos será dado. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este versículo es uno de los más poderosos, y es precisamente el que nos guía hacia la prosperidad verdadera. No se trata de obsesionarnos con el dinero, sino de hacer de Dios y su propósito la prioridad en nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, el dinero, las oportunidades y la abundancia comienzan a llegar de manera natural. ¿Pero qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? No es solo una cuestión de fe pasiva. Implica acción, trabajo y una mentalidad transformada. Hoy en día, cuando las economías globales se tambalean y las personas luchan con la inflación, los despidos masivos y la sensación de inseguridad financiera, la pregunta no es si es posible atraer la riqueza, sino cómo podemos hacerlo sin caer en las trampas del ego, el materialismo y la desesperación. Aquí es donde la sabiduría bíblica se convierte en nuestro recurso más valioso. La Biblia no promete riqueza para todos, pero sí promete algo mucho más importante: la capacidad de prosperar en cualquier circunstancia. Tomemos como ejemplo el pasaje de Filipenses 4, 12-13, donde el apóstol Pablo dice: sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir en todas las circunstancias, teniendo hambre o teniendo abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo revela una de las claves más poderosas para atraer prosperidad según la Biblia: la capacidad de estar contento con lo que tenemos y confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Pero no se trata solo de esperar que las cosas cambien por sí solas. La Biblia también es clara en que la prosperidad viene como resultado de un trabajo diligente y una vida de integridad. Proverbios 10:4 nos dice: la mano diligente será la que gobierne. Este versículo nos invita a ser trabajadores, a ser perseverantes en nuestro esfuerzo y a hacerlo con honestidad. La prosperidad no es algo que se da sin esfuerzo, es el resultado de la dedicación, el compromiso y el trabajo constante. La Biblia no promueve la pereza ni la espera pasiva, sino el trabajo bien hecho, realizado con sabiduría y con el corazón en el lugar correcto. La crisis actual nos ha enseñado que las riquezas materiales no son permanentes. Las economías suben y bajan, los mercados se desploman, las oportunidades de negocio surgen y desaparecen. Sin embargo, la riqueza espiritual y moral, esa que se fundamenta en principios sólidos, es lo único que perdura. A medida que el mundo sigue enfrentando desafíos económicos, las enseñanzas bíblicas nos llaman a reevaluar nuestra relación con el dinero y la prosperidad. ¿Buscamos la riqueza para nuestro propio beneficio o para cumplir con el propósito divino que se nos ha dado? Las Escrituras nos invitan a reflexionar profundamente sobre el uso que damos a nuestras riquezas. El dinero no es malo en sí mismo, es una herramienta, y como cualquier herramienta, depende de cómo la usemos. En 1 Timoteo 6:10 se nos dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquí se nos advierte sobre el peligro de poner el dinero en primer lugar, de dejar que el deseo de riquezas nos controle.
La verdadera prosperidad, según la Biblia, no es una cuestión de amasar riquezas, sino de vivir con generosidad, integridad y humildad. En este contexto de crisis, la riqueza verdadera y la prosperidad no solo se alcanzan a través del trabajo duro o la estrategia financiera. Se alcanzan mediante un compromiso genuino con los principios de Dios, a través de la fe activa y el servicio al prójimo. Porque, como nos recuerda Lucas 6:38, «Dar, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo». Este versículo resalta la importancia de dar, de ser generosos no solo con nuestro dinero, sino también con nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro amor. Entonces, la clave para atraer riqueza y prosperidad, según la Biblia, es clara: debemos tener una vida centrada en Dios, ser diligentes en nuestro trabajo, vivir con integridad y ser generosos con los demás. Al hacer esto, la abundancia no solo llegará a nuestra vida, sino que se multiplicará en formas que no podemos ni imaginar. La prosperidad que la Biblia promete es mucho más que dinero, es una vida plena, rica en propósito, paz y satisfacción. A medida que profundizamos más en las enseñanzas bíblicas sobre la prosperidad, descubriremos que no hay límites para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y al final de todo, cuando vivimos conforme a su voluntad, las bendiciones fluyen sin cesar. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en términos prácticos? En un mundo donde el dinero parece ser el fin de todo y donde las personas se arrastran por alcanzar el éxito, las enseñanzas bíblicas nos invitan a mirar más allá de lo superficial. Nos desafían a preguntarnos, ¿qué tipo de prosperidad estamos buscando realmente? Porque, aunque la riqueza material es una bendición, la verdadera prosperidad según la Biblia va mucho más allá de las riquezas materiales. La clave para atraer riqueza y prosperidad radica en la actitud que tengamos hacia lo que tenemos. En el Antiguo Testamento, encontramos a un hombre llamado Job, quien fue probado en todos los aspectos de su vida, perdió su salud, su riqueza y sus hijos. Sin embargo, Job nunca perdió su fe en Dios. A pesar de las dificultades, Job declaró: «El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». Job 1:21. Esta actitud de humildad y sumisión ante la voluntad de Dios es fundamental para entender cómo atraer prosperidad de una manera que trascienda lo material. Si bien es importante trabajar y esforzarse por nuestras metas, también es esencial mantener una mentalidad que reconozca que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. En tiempos como los que vivimos, donde las crisis económicas nos golpean con fuerza, esta lección es más relevante que nunca. Vivimos en una era donde la ansiedad por el dinero y el miedo a la escasez se han convertido en los motores que impulsan la vida de millones. La preocupación constante por el futuro, las deudas que nos ahogan, los trabajos que no nos satisfacen, crean un clima de estrés colectivo. La respuesta bíblica a todo esto no es la desesperación, sino la confianza en la soberanía de Dios. Cuando aprendemos a vivir con esta confianza, nos liberamos del peso del miedo y la ansiedad, y comenzamos a ver el dinero, el trabajo y la prosperidad con una nueva perspectiva. Proverbios 3, 5-6 nos ofrece un principio clave: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos invita a depender de Dios, no solo en los momentos de abundancia, sino especialmente en los momentos de escasez. En el fondo de nuestra alma, la verdadera prosperidad es aprender a confiar, a entregarnos completamente a los planes que Dios tiene para nosotros, incluso cuando no entendemos por qué las cosas suceden como suceden. No se trata solo de cómo atraer riqueza material, sino de cómo tener un corazón lleno de paz y satisfacción, independientemente de las circunstancias externas. A menudo, en tiempos de crisis, buscamos soluciones rápidas, soluciones que nos den una salida fácil. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad no se alcanza a través de atajos ni de soluciones superficiales. De hecho, muchos de los versículos que hablan sobre la prosperidad nos advierten sobre los peligros de la prisa y la avaricia. En Proverbios 13:11 se dice: «La riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta». Este versículo nos enseña que la verdadera prosperidad se construye con esfuerzo constante, con trabajo honesto y con la paciencia de saber que las cosas buenas toman tiempo. En la era moderna, en un mundo donde las inversiones rápidas, los negocios de alto riesgo y las promesas de ganancias fáciles son abundantes, esta enseñanza de la Biblia se vuelve crucial. Vivimos en una sociedad que busca resultados inmediatos, donde las riquezas parecen estar al alcance de un clic. Pero la Biblia nos advierte sobre los peligros de seguir ese camino sin tener un fundamento firme. La riqueza que no se construye sobre principios sólidos es, como dice el escritor de Proverbios, una riqueza de vanidad. Es un dinero que se desvanecerá tan rápido como llegó. Entonces, ¿cómo aplicar esto de manera práctica en nuestras vidas hoy?
La respuesta no está solo en la forma en que ganamos dinero, sino en la forma en que lo gestionamos. Jesús mismo nos dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, Mateo 6:21. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Es el dinero nuestro mayor tesoro? ¿Estamos buscando prosperidad para nuestra gloria personal o para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros? La forma en que respondemos a estas preguntas es clave para entender cómo atraer la prosperidad verdadera, esa que está alineada con los principios divinos. La Biblia también nos habla de la importancia de la sabiduría en la administración de las riquezas. En Proverbios 24, 3-4 leemos, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí se nos enseña que no basta con tener dinero o riquezas, sino que debemos ser sabios en cómo administrarlas. La prosperidad no solo es una cuestión de obtener, sino de saber gestionar lo que se nos ha dado. Vivir con sabiduría implica tomar decisiones informadas, ser responsables con nuestros recursos y buscar siempre el bienestar de los demás. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de personajes que alcanzaron la prosperidad porque pusieron en práctica estos principios. Uno de los más notables es el rey Salomón, quien, a pesar de tener una gran riqueza, entendió que la verdadera prosperidad no provenía de la acumulación de bienes materiales, sino de la sabiduría divina. En un Reyes 3:9, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honra, como nunca hubo antes de ti, ni después de ti. Este ejemplo de Salomón nos muestra que la verdadera prosperidad no es solo una cuestión de dinero, sino de una vida dirigida por principios sólidos, de sabiduría divina y de un corazón dispuesto a servir a los demás. Al igual que Salomón, nosotros también debemos aprender a pedir lo que realmente necesitamos, y no simplemente lo que creemos que queremos. La prosperidad que proviene de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar y nos lleva a una vida llena de propósito, de paz y de abundancia verdadera. Al final de todo esto, es fundamental recordar que la riqueza y la prosperidad según la Biblia no son fines en sí mismos. Son el medio para vivir de acuerdo con los principios divinos y para cumplir con el propósito más grande que Dios tiene para nosotros. La prosperidad verdadera es aquella que trasciende el dinero, que nos llena de satisfacción en cada área de nuestra vida y que nos permite vivir en paz, sabiendo que estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y cuando vivimos de esta manera, la riqueza llegará, pero será solo una parte de la bendición mucho mayor que ya estamos disfrutando. Ahora, adentrémonos en una de las enseñanzas más fundamentales sobre la prosperidad según la Biblia, la importancia de la generosidad. En nuestra sociedad actual, donde el miedo al futuro nos empuja a acumular riquezas y a construir fortunas de manera egoísta, la Biblia nos presenta un enfoque radicalmente distinto. Nos llama a ser generosos, a dar no solo lo que tenemos, sino también lo que somos. En lugar de acumular sin cesar, nos invita a soltar, a compartir, a poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. En 2 Corintios 9:6 se nos dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este versículo revela una de las leyes espirituales más poderosas, la generosidad. Es un principio universal que nos recuerda que lo que damos al prójimo, ya sea tiempo, dinero o esfuerzo, tiene un impacto directo en lo que recibimos de vuelta. Pero no solo eso, la generosidad no se mide por la cantidad, sino por el corazón con el que damos. La Biblia nos desafía a dar con alegría, no con pesadez, sino con la certeza de que al hacerlo, estamos alineándonos con la voluntad de Dios. Este principio de generosidad es aún más relevante en tiempos de crisis. Vivimos en un mundo donde la escasez parece ser la regla y el miedo a perder lo que tenemos nos lleva a acumular más de lo necesario. Sin embargo, en medio de la escasez, la Biblia nos enseña que dar es la verdadera clave para atraer prosperidad. Jesús mismo, al hablar de la viuda que dio todo lo que tenía en el templo, nos muestra el poder de un corazón generoso. A veces, las bendiciones más grandes llegan cuando damos lo que nos parece más valioso, sin esperar nada a cambio. Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, es natural querer aferrarnos a lo que tenemos. Sin embargo, la Biblia nos desafía a soltar ese control y confiar en que Dios proveerá. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo cita las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Esta verdad, aunque aparentemente simple, tiene un poder transformador.
En lugar de vivir con miedo y ansiedad por lo que podría faltar, somos llamados a vivir con un corazón abierto, dispuesto a dar incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Un ejemplo poderoso de generosidad en tiempos de adversidad es el de los macedonios, quienes, a pesar de estar pasando por una grave pobreza, no dudaron en dar generosamente a la causa del reino de Dios. En 2 Corintios 8, 2-3, Pablo les elogia, diciendo, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de la falta de recursos, su generosidad fue abundante, y esa es la lección, no se trata de cuánto tengamos, sino de cómo lo damos. En nuestra vida cotidiana, podemos practicar esta generosidad de muchas maneras. Puede ser a través de un acto sencillo como ayudar a alguien en necesidad, compartir nuestros recursos con los menos afortunados, o incluso simplemente dedicando tiempo para escuchar a alguien que lo necesita. La generosidad no siempre se mide en términos financieros. A veces, el mayor acto de generosidad es dar de nuestra atención, de nuestra energía, de nuestro amor y de nuestra compasión. Cuando lo hacemos, no solo estamos ayudando a otros, sino que también estamos abriendo las puertas de la prosperidad en nuestras propias vidas. La Biblia nos enseña que el dinero no debe ser nuestro Dios, ni debe ser lo que determina nuestro valor. El dinero es simplemente un medio, no un fin. Jesús dijo en Mateo 6:24, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esta enseñanza nos recuerda que si ponemos al dinero como el centro de nuestras vidas, perderemos de vista lo que realmente importa. La verdadera prosperidad según la Biblia es aquella que nos lleva a poner a Dios en el centro de todo, incluyendo nuestra vida financiera. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio en tiempos de crisis económica, cuando todos nos sentimos presionados y ansiosos? La respuesta es simple, aunque no siempre fácil. Debemos recordar que nuestra seguridad no está en nuestras cuentas bancarias, sino en la fe que tenemos en Dios. La Biblia nos asegura que Dios proveerá para todas nuestras necesidades, no según nuestros propios términos, sino según sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. Este es un principio clave para atraer riqueza y prosperidad, confiar en la provisión divina, no en nuestras propias fuerzas. La prosperidad también tiene que ver con la paz interior. En momentos de incertidumbre, cuando el miedo y la ansiedad nos acechan, la paz que proviene de confiar en Dios es más valiosa que cualquier riqueza material. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La verdadera prosperidad no es solo tener riquezas, sino vivir con una paz interior que nos permita disfrutar de todo lo que tenemos, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. En la Biblia, vemos una y otra vez cómo aquellos que confiaron en Dios, incluso en tiempos de escasez, fueron bendecidos abundantemente. En el caso de Elías, cuando la sequía y la hambruna azotaban a Israel, Dios proveyó para él y para una viuda pobre a través de un milagro. El aceite y la harina no se agotaron, porque ambos confiaron en que Dios proveería. Esto nos enseña que, incluso en tiempos de dificultad, si ponemos nuestra confianza en Dios y obedecemos sus principios, Él proveerá de maneras que no podemos imaginar. La generosidad, la fe y la paz interior son las claves para atraer prosperidad según la Biblia. Al seguir estos principios, no solo experimentamos una abundancia material, sino también una abundancia espiritual y emocional. Porque, al final del día, la verdadera prosperidad no se mide por lo que tenemos, sino por cómo vivimos, por cómo amamos y por cómo confiamos en el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. En la vida cotidiana, muchos de nosotros nos enfrentamos a decisiones cruciales sobre cómo administrar los recursos que Dios nos ha dado. Ya sea un salario, una inversión o incluso las pequeñas cantidades que logramos ahorrar, la sabiduría es esencial para poder manejarlas de manera que no solo nos beneficie a nosotros, sino que también cumpla con el propósito divino de nuestra vida. Aquí es donde entra en juego la enseñanza bíblica sobre la prudencia y la sabiduría en la gestión de la riqueza. La Biblia es clara, la sabiduría no solo es un regalo divino, sino una habilidad que debemos buscar activamente. En Proverbios 2:6 se nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría no se trata solo de tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes, sino de buscar la dirección de Dios en cada paso que damos, especialmente cuando se trata de nuestras finanzas y de cómo generamos y administramos la riqueza. Un ejemplo claro de la importancia de la sabiduría es el caso del rey Salomón, quien fue conocido no solo por su gran riqueza, sino también por su capacidad de tomar decisiones sabias en momentos de gran desafío.
En un Reyes 3:9, cuando Salomón pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas o una larga vida, Dios le concedió todo esto y más. Salomón entendió que la sabiduría era la clave para una vida próspera, y esta es la enseñanza fundamental: la verdadera riqueza comienza con la sabiduría. Al aplicar este principio en nuestra vida diaria, debemos recordar que la riqueza no debe gestionarse de manera impulsiva ni en base a nuestras emociones. El dinero es un recurso valioso, pero si no tenemos sabiduría para administrarlo correctamente, puede volverse en nuestra contra. La prudencia, en la gestión de las finanzas, nos invita a pensar a largo plazo, a ser reflexivos sobre las decisiones que tomamos y a tener un enfoque equilibrado. Esto incluye no solo la manera en que ganamos, sino también cómo gastamos, ahorramos e invertimos. El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos sobre cómo manejar la riqueza con sabiduría. En Proverbios 21:5 se dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Este versículo nos muestra la importancia de la paciencia y la reflexión al tomar decisiones financieras. A menudo, en nuestra sociedad acelerada, estamos tentados a tomar decisiones rápidas o a ceder a la presión de las ganancias rápidas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la prosperidad duradera viene de la diligencia y la planificación cuidadosa, no de la impulsividad. La sabiduría bíblica también nos llama a ser buenos administradores de lo que tenemos. Jesús lo expresó claramente en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, donde el Señor de la parábola reparte talentos a sus siervos y les encarga que los administren sabiamente. Al final, el siervo que multiplicó sus talentos fue recompensado, mientras que el que escondió el suyo fue reprendido. Esta parábola nos muestra que no importa cuánto tengamos, sino lo que hacemos con lo que se nos da. Dios espera que seamos buenos administradores de nuestros recursos, que trabajemos diligentemente y que busquemos aumentar lo que Él nos ha confiado. En tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, esta lección es vital. Muchos de nosotros nos encontramos luchando por mantenernos a flote, lidiando con la incertidumbre financiera y enfrentando situaciones donde nuestras expectativas de prosperidad se ven amenazadas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, incluso en medio de la crisis, debemos mantener una actitud sabia y prudente. En lugar de entrar en pánico o actuar de manera impulsiva, debemos tomar decisiones informadas, buscar la dirección de Dios y actuar con fe. La sabiduría también implica reconocer que no somos dueños de lo que tenemos. Todo lo que poseemos es un regalo de Dios, y como tal, debemos administrarlo con responsabilidad. La riqueza no es solo para nuestro beneficio personal, es una herramienta que Dios nos da para bendecir a otros y para cumplir su voluntad en la tierra. En Lucas 12:48, Jesús nos recuerda: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo pone énfasis en nuestra responsabilidad como administradores de los recursos que Dios nos ha otorgado. La pobreza no es una condena, ni la riqueza es una bendición automática. Lo que la Biblia nos enseña es que el corazón del hombre es lo que determina si la riqueza será una bendición o una maldición. Si nuestra actitud hacia el dinero es egoísta, si lo vemos como un fin en sí mismo, entonces el dinero se convertirá en nuestra perdición. Pero si lo vemos como una herramienta para glorificar a Dios, para ayudar a los demás y para expandir su reino, entonces la prosperidad se convierte en una bendición tanto para nosotros como para los demás. En un mundo que constantemente nos bombardea con la idea de que necesitamos más para ser felices, la Biblia nos ofrece una visión radicalmente diferente: ser sabios en cómo gestionamos lo que ya tenemos. La verdadera prosperidad según la Biblia no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad. La calidad de nuestras decisiones financieras, la calidad de nuestra generosidad, la calidad de nuestro compromiso con Dios. La sabiduría también nos lleva a ser conscientes de las bendiciones que ya tenemos. A menudo, en medio de la búsqueda constante de más, olvidamos dar gracias por lo que ya poseemos. La gratitud es un principio fundamental en la Biblia, y cuando somos agradecidos por lo que tenemos, cultivamos una actitud de humildad y de dependencia de Dios, lo que abre la puerta a nuevas bendiciones. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos insta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, para atraer la riqueza y la prosperidad según la Biblia, no solo necesitamos trabajar arduamente y ser sabios en nuestras decisiones financieras, sino también mantener un corazón agradecido y dispuesto a dar. La verdadera prosperidad llega cuando vivimos con la perspectiva correcta, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y nuestra tarea es ser buenos administradores de esos regalos. Ahora, llegamos a una de las verdades más poderosas y transformadoras que la Biblia ofrece cuando hablamos de prosperidad: la fe.
La fe es el motor que nos permite movernos hacia la abundancia verdadera, incluso cuando las circunstancias no parecen ser favorables. En tiempos de crisis, cuando todo parece estar en contra, la fe es lo que nos sostiene, lo que nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios proveerá en su tiempo perfecto. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y esta fe no solo se refiere a creer en su existencia, sino a confiar plenamente en sus promesas. La fe no es solo un sentimiento, es una acción, es confiar y actuar sobre la palabra de Dios, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Jesús mismo, en Mateo 17:20, nos dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, nada os será imposible. Este versículo nos recuerda que, con fe, no hay límites para lo que podemos lograr, porque confiamos en un Dios que es más grande que cualquier obstáculo. La fe en Dios es el principio fundamental para atraer la verdadera prosperidad. No se trata solo de confiar en nuestras habilidades, conocimientos o recursos. Se trata de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que Él es el proveedor de nuestras necesidades. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo nos asegura, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que, aunque podamos sentir que nos falta mucho, Dios tiene un suministro ilimitado de bendiciones esperando ser derramados sobre aquellos que confían en Él. La fe nos impulsa a vivir con una mentalidad de abundancia, incluso cuando la realidad parece decir lo contrario. Vivimos en un mundo donde la escasez parece ser la norma, donde las crisis económicas y la incertidumbre financiera son una constante. Sin embargo, la Biblia nos llama a no vivir según lo que ven nuestros ojos, sino según lo que creemos en nuestro corazón. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esto significa que, aunque las circunstancias externas puedan parecer desfavorables, no debemos permitir que esas circunstancias definan nuestra realidad. Nuestra fe en las promesas de Dios nos permite ver más allá de lo visible, confiando en que Él tiene el control de todo. La fe también nos invita a actuar. En Santiago 2:17 se nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con creer que Dios puede bendecirnos, también debemos actuar con sabiduría y diligencia, sabiendo que nuestras acciones son la respuesta a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. La fe sin acción es solo un deseo, pero cuando actuamos con fe, alineamos nuestras decisiones con los planes divinos para nuestra vida. En otras palabras, la fe nos impulsa a trabajar, a ser responsables y a tomar decisiones sabias, confiando en que Dios nos guiará en cada paso. Una de las historias más poderosas de la Biblia sobre la fe y la prosperidad es la de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, y aunque las circunstancias parecían imposibles, él y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos, Abraham creyó en la promesa de Dios. En Romanos 4:20-21, se nos dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta historia nos enseña que la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Si Dios ha hecho una promesa, podemos estar seguros de que Él la cumplirá, sin importar lo que nuestras circunstancias puedan decir. A lo largo de la Biblia, encontramos testimonios de hombres y mujeres que confiaron en Dios en momentos de dificultad y fueron bendecidos abundantemente. No se trata solo de esperar una prosperidad material, se trata de vivir con una mentalidad de abundancia, sabiendo que Dios es nuestro proveedor y que Él nos guiará hacia la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. La verdadera prosperidad es la que nos da paz, seguridad y satisfacción, porque sabemos que estamos viviendo de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. La fe nos permite liberarnos del miedo y la ansiedad, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Cuando confiamos en que Dios proveerá, no necesitamos temer la escasez ni las dificultades. Jesús nos recuerda en Mateo 6:25-27, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Este pasaje nos invita a soltar nuestras preocupaciones y confiar en la provisión de Dios. Cuando vivimos con fe, nuestras preocupaciones se reducen, y nuestra mente y nuestro corazón se abren para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. La fe, entonces, es el fundamento sobre el cual podemos construir una vida de verdadera prosperidad. Pero no basta con tener fe en momentos de abundancia, la fe se prueba y se fortalece en tiempos de dificultad. Como dice Santiago 1:2-3, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe no solo nos lleva a la prosperidad material, sino que también nos prepara para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. A medida que profundizamos en la sabiduría de la Biblia sobre la prosperidad, descubrimos que esta no es solo una cuestión de lo que recibimos, sino de cómo vivimos. La fe, la sabiduría, la generosidad y la acción son las claves que nos abren la puerta a la verdadera abundancia, una abundancia que va más allá de lo material y que está arraigada en una vida de propósito, servicio y confianza en las promesas de Dios. A lo largo de nuestras vidas, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la paciencia. Vivimos en un mundo acelerado donde todo parece ocurrir a la velocidad de la luz y muchas veces caemos en la tentación de esperar resultados inmediatos. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad requiere perseverancia y paciencia. La prosperidad, según las Escrituras, no llega de la noche a la mañana, sino que es el fruto de un proceso continuo de trabajo, fe y confianza en los tiempos perfectos de Dios. Uno de los pasajes más reveladores sobre la perseverancia y la paciencia en el camino hacia la prosperidad se encuentra en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Este versículo nos invita a seguir adelante, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es fácil sentirse desanimado cuando no vemos el fruto de nuestro esfuerzo de inmediato, pero la Biblia nos asegura que si seguimos sembrando con paciencia, cosecharemos en su tiempo perfecto. La paciencia y la perseverancia son actitudes que no solo nos ayudan a alcanzar nuestras metas financieras, sino que también nos enseñan a valorar el proceso. En Santiago 5, 7-8, se nos recuerda, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Vosotros también, tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este versículo compara el proceso de espera de la prosperidad con el trabajo del labrador que, sin apresurarse, espera pacientemente el fruto de su labor. Lo que este pasaje nos enseña es que la prosperidad no es solo el resultado de nuestras acciones inmediatas, sino de nuestra perseverancia a lo largo del tiempo. Como el agricultor, debemos sembrar las semillas de la diligencia, la sabiduría y la fe, y luego esperar con paciencia los frutos de nuestra labor. La prosperidad según la Biblia no es solo una cuestión de tener dinero, sino de vivir con la seguridad de que, al hacer las cosas correctamente y con integridad, los resultados vendrán en su debido tiempo. Muchas veces, en nuestro afán de alcanzar el éxito rápidamente, olvidamos que la prosperidad verdadera no depende solo de lo que acumulamos, sino de cómo crecemos como personas. La paciencia nos enseña a valorar los pequeños logros, a aprender de las dificultades y a reconocer que cada paso en el camino nos acerca más al propósito de Dios. La prosperidad no es solo un destino, sino un viaje, y cada día de perseverancia nos acerca a ese lugar donde se encuentran la paz, la satisfacción y la abundancia. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de las adversidades y las pruebas, perseveraron y recibieron la recompensa de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Job. Después de perderlo todo, Job no se rindió ni se apartó de su fe. A pesar de la intensa prueba que enfrentó, nunca perdió la esperanza ni la confianza en Dios. En Job 42 horas y 10 minutos leemos, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este pasaje muestra que la perseverancia, incluso en medio del sufrimiento, tiene una recompensa. Dios restauró a Job y lo bendijo con una abundancia mayor que antes, no solo porque Job fue paciente, sino porque permaneció fiel a su fe a lo largo de la prueba. La paciencia también nos enseña a confiar en que Dios tiene el control de nuestro futuro. A veces, cuando las cosas no salen como esperamos o cuando las dificultades parecen interminables, es fácil caer en la desesperación. Pero la Biblia nos asegura que todo tiene un propósito. En Romanos 8:28 se nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una de las promesas más consoladoras, que, aunque no entendamos por qué estamos pasando por ciertas dificultades, Dios tiene un propósito más grande y todo lo que ocurre en nuestra vida es parte de su plan perfecto. La verdadera prosperidad, entonces, es aquella que se alcanza a través de la paciencia, la fe y la perseverancia. Es el resultado de confiar en que Dios nos guiará a través de las pruebas y que, al final, recibiremos la recompensa que Él ha preparado para nosotros. No importa cuán difícil sea el camino o cuán largas sean las esperas, si mantenemos nuestra fe firme, veremos los frutos de nuestra paciencia. En Proverbios 13:11 se nos dice, la riqueza obtenida deprisa disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta.
Este versículo refuerza la idea de que la prosperidad verdadera no viene por atajos, sino por la perseverancia constante, día tras día. En tiempos de crisis, donde el miedo y la incertidumbre parecen gobernar el corazón de muchas personas, la Biblia nos llama a mantener nuestra paz y a confiar en que, aunque no siempre podamos controlar las circunstancias, siempre podemos confiar en la fidelidad de Dios. La prosperidad no se mide por lo que poseemos en este momento, sino por cómo vivimos cada día, por cómo confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas y por la paciencia con la que seguimos adelante, sabiendo que todo tiene su tiempo y su propósito. Al final, la prosperidad según la Biblia no se trata de un aumento inmediato de riquezas, sino de un crecimiento constante en fe, sabiduría y carácter. Es el fruto de una vida vivida con paciencia, confiando en que Dios tiene el control de todo, y que, en su tiempo perfecto, recibiremos la abundancia que Él ha prometido. La humildad es, sin lugar a dudas, una de las virtudes más profundas y esenciales que la Biblia nos enseña sobre cómo atraer riqueza y prosperidad. La verdadera prosperidad, según las Escrituras, no proviene de la ostentación ni de la vanidad, sino de un corazón humilde que reconoce que todo lo que tenemos proviene de Dios y que nuestra prosperidad está destinada a servir para un propósito mayor. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios bendice a aquellos que tienen un corazón humilde, que no se apoyan en su propio poder ni en sus logros personales, sino que reconocen su dependencia de Él. Jesús mismo, en su vida y enseñanzas, mostró la verdadera forma de prosperidad. En Mateo 23:12, Jesús nos dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo pone de manifiesto uno de los principios más importantes de la vida cristiana: cuando nos humillamos ante Dios, Él nos exalta. La prosperidad, por tanto, no es cuestión de subirnos a los altares del orgullo, sino de rendirnos a los planes divinos, reconociendo que nuestra verdadera riqueza viene de la gracia de Dios. La humildad como clave para la prosperidad. Para comprender cómo la humildad nos lleva a la prosperidad, necesitamos entender que esta virtud es la que permite que Dios trabaje en nosotros de una manera profunda y transformadora. Cuando nos humillamos ante Él, estamos eliminando los bloqueos que podrían impedirnos recibir sus bendiciones. La humildad nos abre al aprendizaje, nos hace receptivos a las instrucciones de Dios y nos enseña a servir a los demás con generosidad. A través de este proceso, Dios nos honra, no solo con bienes materiales, sino con una riqueza espiritual que trasciende cualquier cosa que podamos acumular en la tierra. La historia de Salomón, el rey más sabio y próspero de Israel, es un claro ejemplo de cómo la humildad nos acerca a la verdadera riqueza. Cuando Salomón ascendió al trono, Dios le ofreció un regalo: pedir lo que quisiera. En lugar de pedir riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Esta humildad en su solicitud agradó a Dios, quien, además de darle sabiduría, lo bendijo con riquezas y honra, mucho más de lo que él había solicitado. La clave aquí es que la humildad de Salomón lo colocó en una posición de recibir no solo lo que pidió, sino mucho más. Dios le dio lo que realmente necesitaba para cumplir su propósito: sabiduría para gobernar bien y ser un buen siervo de su pueblo. En Proverbios 22:4 se nos enseña que la humildad y el temor de Jehová son la riqueza, la honra y la vida. Este versículo destaca que la verdadera prosperidad no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales, sino en tener una actitud reverente y humilde ante Dios. Cuando vivimos en humildad, no solo somos bendecidos con riquezas terrenales, sino que experimentamos la paz, la honra y la vida eterna, elementos que no pueden ser comprados con dinero. La diferencia entre la humildad y la pobreza espiritual. No debemos confundir humildad con pobreza espiritual. La humildad no significa que debemos vivir en pobreza o negarnos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La pobreza espiritual, por otro lado, es la actitud de aquellos que se creen indignos de las bendiciones de Dios o que viven atrapados en la avaricia y el deseo de enriquecerse a expensas de los demás. La humildad verdadera es una actitud de corazón que reconoce que todo lo que tenemos proviene de Dios y que, por ende, todo lo que somos debe ser usado para su gloria. La prosperidad en la vida de los creyentes. La prosperidad, según la Biblia, es algo que abarca mucho más que la simple acumulación de bienes materiales. Dios no está interesado únicamente en darnos riquezas terrenales, sino en transformarnos para que podamos ser una bendición para los demás. En Deuteronomio 8:18 se nos recuerda: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esta verdad es un recordatorio de que nuestra prosperidad tiene un propósito mucho más grande que nuestra comodidad personal. La verdadera riqueza, según la Biblia, es una herramienta que Dios nos da para cumplir su voluntad en la tierra. La generosidad es una de las maneras más poderosas de manifestar esta prosperidad.
En 2 Corintios 9, 6-7, se nos enseña que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto nos recuerda que la prosperidad no es algo que se acumula de manera egoísta, sino que debe ser compartida con los demás. La verdadera prosperidad no solo se mide por lo que poseemos, sino por cómo usamos esos recursos para bendecir a los demás y avanzar en el reino de Dios. La humildad nos ayuda a no perder de vista el propósito de nuestra riqueza. Al reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios, nos alejamos de la trampa del egoísmo y nos enfocamos en servir a los demás en lugar de vivir para acumular y competir por más. Este enfoque nos lleva a una vida llena de significado, una vida donde nuestra prosperidad no se mide en términos de cantidad, sino de impacto. El llamado bíblico es claro: vivir con humildad y generosidad, porque esto refleja el carácter de Dios y cumple con su propósito. El desafío del orgullo y la vanidad. En este mundo materialista, la tentación de caer en el orgullo y la vanidad es grande. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que somos lo que poseemos, que nuestra identidad está definida por nuestras riquezas y nuestro estatus. La Biblia, sin embargo, nos llama a alejarnos de esta mentalidad y a adoptar la humildad como un valor fundamental. En Proverbios 11:12 nos dice: cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. El orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que nos priva de la verdadera sabiduría y prosperidad que proviene de vivir en sumisión a Él. La humildad nos recuerda que el dinero, las posesiones y el éxito no son la medida de nuestra valía. En Mateo 6, 19-21, Jesús nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos. La verdadera prosperidad, según la Biblia, no consiste en atesorar riquezas terrenales, sino en acumular tesoros celestiales, en vivir una vida de servicio, generosidad y humildad. La humildad en el camino hacia la prosperidad. Entonces, ¿cómo cultivamos la humildad en nuestra vida diaria? La humildad comienza con un corazón dispuesto a servir, a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras y a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. A medida que nos despojamos del ego y de las preocupaciones sobre lo que los demás piensan de nosotros, experimentamos una libertad genuina. Esta libertad es la que nos permite vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos permite ser una bendición para los demás. La prosperidad verdadera, según la Biblia, es la que nos lleva a ser más como Cristo, generosos, humildes, agradecidos y llenos de fe. A medida que vivimos de acuerdo con estos principios, Dios comienza a prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra relación con Él, con los demás y con los recursos que Él nos ha confiado. La humildad, entonces, no es un obstáculo para la prosperidad, sino la base misma sobre la que se construye una vida abundante y bendecida. La prosperidad no se trata de cuán grandes sean nuestras riquezas materiales, sino de cómo vivimos, cómo usamos lo que tenemos y cómo servimos a los demás con generosidad y humildad. La Biblia nos enseña que, cuando vivimos de acuerdo con los principios de humildad, generosidad, sabiduría y fe, la prosperidad llega de manera natural. Y lo que es aún más importante, no solo experimentamos una abundancia material, sino que somos transformados en la mejor versión de nosotros mismos, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. La humildad es, por tanto, una virtud esencial para atraer riqueza y prosperidad, no solo en términos materiales, sino en todas las áreas de nuestra vida. A medida que seguimos el ejemplo de Cristo, nos damos cuenta de que la verdadera prosperidad no se trata de acumular para nosotros mismos, sino de vivir para servir a los demás y glorificar a Dios con lo que hemos recibido. Con cada acto de generosidad y humildad, avanzamos hacia la verdadera abundancia, una abundancia que solo puede venir cuando alineamos nuestras vidas con el propósito divino. La riqueza, tal y como se nos presenta en las enseñanzas bíblicas, no se trata simplemente de acumular bienes materiales, sino de vivir una vida llena de propósito, justicia y amor. Vivimos en un mundo donde el concepto de riqueza se ha distorsionado, en muchos casos, reduciéndolo a una acumulación sin fin de bienes. Sin embargo, según la Biblia, la verdadera prosperidad no se mide por lo que tenemos, sino por cómo usamos lo que se nos ha dado. Es por eso que, al estudiar las Escrituras, encontramos que la clave para atraer prosperidad está en vivir con un corazón recto, ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado y entender que nuestra prosperidad tiene un propósito que va más allá de nosotros mismos. A lo largo de la historia bíblica, la riqueza ha sido vista como una bendición de Dios, pero también como una responsabilidad.
Aquellos que han sido bendecidos con riquezas tienen el deber de utilizarlas de manera sabia, generosa y de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando entendemos la verdadera naturaleza de la riqueza, podemos ver que no es solo una cuestión de tener mucho dinero o propiedades, sino de tener una vida de paz, satisfacción y generosidad. El libro de Proverbios está lleno de consejos sabios que nos enseñan a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Uno de los pasajes más reveladores es Proverbios 3, 9-10, que dice: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Este versículo nos muestra que la prosperidad comienza con una actitud de honor hacia Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él y que debemos honrarlo con nuestras posesiones, estamos estableciendo una base firme para la prosperidad. En este contexto, honrar a Dios con nuestros bienes no se refiere simplemente a dar una parte de lo que tenemos, sino a vivir con la mentalidad de que todo lo que poseemos es un regalo de Dios, y que debemos usarlo para cumplir con su propósito. Por otro lado, uno de los conceptos más poderosos de la Biblia sobre la prosperidad es el principio de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6, 7-9, el apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que sembramos es lo que cosecharemos. Dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Este principio nos enseña que la prosperidad no llega sin esfuerzo, y que el tipo de siembra que hacemos determinará el tipo de cosecha que obtendremos. Si sembramos con generosidad, humildad, honestidad y esfuerzo, cosecharemos abundancia. Si, por el contrario, sembramos egoísmo, avaricia y deshonestidad, la cosecha será pobreza espiritual, emocional y, eventualmente, material. La siembra y la cosecha no se limitan solo al dinero, sino que abarcan todos los aspectos de nuestra vida. La generosidad, la justicia, el amor y la sabiduría son semillas que, cuando se siembran, darán frutos abundantes en nuestras vidas. La prosperidad verdadera no es solo una cuestión de obtener riquezas materiales, sino de vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado, con un corazón generoso y dispuesto a servir a los demás. De esta manera, nos convertimos en instrumentos de bendición para otros y, a su vez, somos bendecidos por Dios en todas las áreas de nuestra vida. Este concepto de la siembra y la cosecha es particularmente importante en tiempos de crisis, donde las personas tienden a aferrarse a lo poco que tienen por miedo a perderlo. En estos momentos, la tentación es acumular y proteger nuestras riquezas a toda costa, pero la Biblia nos recuerda que debemos continuar sembrando, incluso cuando la cosecha no sea inmediata. La generosidad y la sabiduría de seguir los principios divinos, incluso en tiempos difíciles, traerán frutos a su debido tiempo. La prosperidad según la Biblia no es solo una recompensa inmediata, sino una bendición que se da a aquellos que son fieles en su camino con Dios, confiando en que Él proveerá y honrará su fidelidad. En este sentido, los tiempos de escasez pueden ser vistos no como una maldición, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe, practicar la generosidad y confiar más profundamente en que Dios proveerá. Un ejemplo claro de esto es la historia de la viuda en 1 Reyes 17, 10-16. Esta mujer, que estaba pasando por una grave crisis, se encontraba a punto de morir de hambre junto a su hijo. El profeta Elías le pidió que le diera lo último que tenía, una pequeña porción de pan. A pesar de estar en una situación desesperada, la viuda obedeció y, como resultado, Dios multiplicó el poco alimento que tenía, proveyendo para ella, su hijo y Elías durante toda la sequía. Este acto de generosidad en medio de la escasez demuestra que, cuando confiamos en Dios y somos fieles en nuestros actos, Él proveerá abundantemente, incluso cuando todo parece estar en contra. El principio de la siembra y la cosecha también se aplica a la vida espiritual. Si sembramos tiempo en la oración, el estudio de la Biblia y la adoración, cosecharemos una vida más profunda y cercana a Dios. Si sembramos en nuestra familia, amigos y comunidad, cosecharemos relaciones más fuertes y significativas. La prosperidad no solo tiene que ver con lo material, sino con el bienestar espiritual y emocional que viene de vivir conforme a los principios de Dios. Este entendimiento de la prosperidad como una siembra que produce frutos a largo plazo también nos ayuda a alejarnos de la mentalidad de atención instantánea que muchas veces adoptamos. Vivimos en una era donde todo parece ser inmediato, comida rápida, entretenimiento instantáneo, resultados rápidos en nuestras inversiones. Sin embargo, la prosperidad verdadera, la que Dios tiene reservada para nosotros, no siempre se obtiene rápidamente. A veces, es necesario esperar y ser pacientes mientras Dios obra en nuestras vidas.
La paciencia en este proceso es clave, porque nos ayuda a mantener una perspectiva correcta y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En términos prácticos, aplicar estos principios en nuestra vida diaria significa vivir con generosidad, siendo buenos administradores de los recursos que tenemos, y confiando en que todo lo que hacemos en obediencia a Dios traerá una cosecha abundante, aunque no siempre de manera inmediata. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras circunstancias actuales definirán nuestro futuro, pero la Biblia nos recuerda que, aunque las dificultades pueden ser parte del proceso, Dios tiene la capacidad de transformar cualquier situación en una bendición. La prosperidad, entonces, no es un destino final, sino un proceso continuo de vivir conforme a los principios de Dios, confiando en su provisión y sembrando con un corazón generoso. La verdadera prosperidad también implica aprender a vivir con contentamiento. En Filipenses 4, 11-12, Pablo nos enseña, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este versículo revela que la prosperidad no está solo en lo que tenemos, sino en cómo respondemos a lo que tenemos. Aprender a estar contentos, tanto en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez, es una clave para vivir una vida próspera según los principios bíblicos. Cuando llegamos a comprender que el contentamiento no significa conformismo, sino gratitud, todo cambia. Hay una gran diferencia entre aceptar pasivamente la escasez y, por otro lado, vivir agradecidos por lo que se tiene mientras se trabaja con fe por algo mejor. La Biblia no nos llama a vivir resignados, sino a vivir confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del proceso. Ser agradecido con poco es la puerta que abre el acceso a mucho. En Lucas 16:10 se nos recuerda, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y aquí es donde muchos fallan, desean prosperar, pero desprecian el lugar en el que están ahora, sin saber que ese pequeño terreno, aparentemente estéril, puede convertirse en una cosecha abundante si lo trabajan con fe, sabiduría y gratitud. La prosperidad no se trata de esperar a que las condiciones externas cambien, sino de cambiar nosotros por dentro. Dios no está buscando personas con suerte, está buscando corazones dispuestos. Y ese corazón dispuesto es el que sabe que, aunque todo a su alrededor parezca en contra, su provisión viene del cielo, no de las circunstancias. Recordemos al pueblo de Israel en el desierto, no había supermercados, no había mercados de inversión, ni oportunidades de negocios. Pero cada mañana caía maná del cielo. ¿Qué nos enseña esto? Que la provisión de Dios no está limitada por la economía de tu país, ni por tu trabajo, ni por lo que diga el noticiero. Su provisión es sobrenatural. Es diaria. Es perfecta, y aún así, muchas personas caen en la trampa del afán. Quieren ver resultados rápidos. Quieren la casa grande, el carro del año, la cuenta llena de ceros, pero no están dispuestos a pasar por el proceso que forma el carácter. Y ese proceso es donde se encuentra la verdadera prosperidad. Porque Dios no te va a dar algo que destruya tu alma. Él prefiere trabajar en ti primero, para que cuando llegue el aumento, tú estés listo para administrarlo con humildad, con sabiduría y con propósito. Porque la bendición que llega sin preparación, se convierte en maldición. Pero la que llega tras el proceso, transforma tu vida y la de los que te rodean. Por eso, una de las claves bíblicas más importantes para atraer riqueza y prosperidad es aprender a trabajar desde la visión, no desde la presión. Hay quienes se mueven por necesidad y otros por propósito. Los que se mueven por necesidad, corren sin dirección, van de un lado a otro buscando resolver lo inmediato, pero siempre están en carencia. En cambio, los que se mueven por propósito tienen visión, tienen claridad y aunque su camino sea más lento, lo que construyen es firme. ¿Y de dónde viene esa visión? De la intimidad con Dios. Ahí es donde se revela tu propósito. Ahí es donde entiendes que tu prosperidad no solo te pertenece a ti, sino que está conectada a muchas otras personas que serán bendecidas a través de lo que Dios hará contigo. Mira lo que dice Habacuc 2, 2-3, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta palabra nos muestra que la visión es la semilla que produce la cosecha. Cuando tienes visión, puedes soportar el proceso. Puedes resistir la escasez, la burla, la espera, porque sabes que lo que viene es mayor. Tener visión es tener fe con dirección. Es ver con los ojos del Espíritu lo que aún no se ha manifestado en lo natural. Y ese tipo de fe mueve montañas, abre puertas y activa el favor de Dios.
La Biblia está llena de promesas para quienes caminan en obediencia. En Deuteronomio 28 hay una lista poderosa de bendiciones que alcanzan a quienes escuchan y obedecen la voz de Dios. Dice que serás bendito en la ciudad y en el campo, que el fruto de tu trabajo será bendecido, que tus enemigos huirán delante de ti, que todo lo que emprendas prosperará. Pero esas promesas están condicionadas a una vida de obediencia, de integridad y de fidelidad. Y aquí está el secreto: Dios no bendice la apariencia, Él bendice el corazón. Puedes parecer exitoso ante el mundo, pero si lo que haces está desconectado de su voluntad, eso no es prosperidad, es apariencia. La verdadera prosperidad es aquella que viene acompañada de paz, de gozo, de propósito, de relaciones sanas, de noches tranquilas y mañanas llenas de esperanza. En estos tiempos, donde la corrupción, el individualismo y la desesperación están a la orden del día, vivir bajo los principios bíblicos es nadar contra la corriente. Pero es justo ahí donde Dios honra a los que le son fieles. Porque mientras el mundo busca atajos, Él recompensa procesos. Mientras otros manipulan, Él exalta a los humildes. Mientras muchos se pierden por seguir el brillo del oro, Dios levanta a aquellos que tienen el corazón centrado en su reino. Y es aquí donde tú decides qué tipo de prosperidad vas a construir, una que dependa de lo que tienes o una que dependa de lo que eres en Dios. Una que se tambalee con la economía del mundo o una que esté cimentada en la fidelidad de aquel que nunca falla. Porque lo cierto es esto: puedes tener mucho dinero y seguir siendo pobre si tu alma está vacía. Pero si tu alma está llena de Dios, no hay escasez que te detenga. Puedes comenzar desde cero y aún así prosperar. Puedes no tener herencia material y aún así ser canal de bendición para generaciones enteras. Porque cuando caminas con Dios, Él convierte el desierto en jardín, el dolor en enseñanza, la escasez en estrategia y los sueños en testimonio. Así que sí, busca la prosperidad. Pero no la busques por ansiedad, ni por competir, ni por impresionar a nadie. Búscala porque sabes que fuiste creado para más. Porque sabes que dentro de ti hay dones, talentos, ideas y semillas de grandeza que fueron puestas por Dios para marcar una diferencia. Y cuando entiendes eso, dejas de pedir migajas y comienzas a prepararte para administrar tesoros. Porque la prosperidad no solo se atrae, se construye. Y se construye día a día, con decisiones pequeñas, con obediencia constante, con fe inquebrantable y con un corazón que siempre, siempre recuerda que todo lo que tiene, viene de lo alto. La boca no fue creada solamente para hablar. Fue creada para crear. En el mundo natural las palabras parecen solo sonidos, frases, expresiones que se las lleva el viento. Pero en el mundo espiritual, cada palabra que sale de tu boca es una semilla con poder. Poder para construir o destruir, para atraer bendición o abrir puertas al desastre. La Biblia es contundente con este principio. En Proverbios 18:21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que lo que tú hablas afecta directamente tu realidad. No es poesía. Es principio espiritual. Y si lo entiendes, puedes comenzar a usar tu boca como una herramienta para atraer la prosperidad de Dios sobre tu vida, tu casa, tu trabajo y tu futuro. Pero vivimos en una cultura que ha normalizado hablar desde la queja, desde la pobreza, desde la escasez. Yo no puedo. Eso no es para mí. Nunca voy a salir de esta. El dinero no me alcanza. La vida es dura. Frases como esas se repiten en la mente y en la boca de millones de personas sin saber que están sembrando maldición. Porque cada palabra negativa que lanzas es como cavar un hoyo más profundo del que ya estás intentando salir. Lo triste es que muchas veces la gente repite estas frases no porque las cree de verdad, sino por costumbre, por presión social, por tener tema de conversación. Pero las palabras no distinguen intención. Funcionan igual. Si tú repites derrota, siembra derrota. Si tú confiesas escasez, siembra escasez. Es así de claro. Y así de serio. Ahora bien, la Biblia también nos muestra cómo revertir esto. Nos enseña a declarar la palabra de Dios por encima de lo que vemos. A llamar las cosas que no son como si fueran. A hablar desde la fe, no desde la frustración. En Marcos 11:23, Jesús dijo: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga. Jesús no dijo lo que piense, ni lo que sueñe, dijo lo que diga. Hay poder en tu boca. Poder real. Pero para que ese poder sea activo a favor tuyo, necesitas alinear lo que dices con lo que Dios ha dicho sobre ti. Dios no te diseñó para la escasez.
Desde el principio de los tiempos, cuando creó a Adán y a Eva, los colocó en un huerto lleno de abundancia. Un lugar donde no faltaba nada. Y ese mismo espíritu de abundancia sigue siendo parte de tu herencia como hijo de Dios. Pero si tu boca está desconectada de esa verdad, vivirás como mendigo teniendo el ADN de un rey. Tienes que comenzar a declarar lo que Dios dice de ti: soy cabeza y no cola. Todo lo que toque prosperará. Dios me da poder para hacer riquezas. No me falta nada, porque Jehová es mi pastor. Estas no son frases motivacionales, son verdades eternas que tienen poder de transformar tu entorno. Hay gente que va a la iglesia, que ora, que trabaja duro, pero que no prospera. Y uno de los motivos más grandes es porque su boca está saboteando su oración. Un día oran con fe y al día siguiente maldicen su economía diciendo que esto está muy difícil, aquí nadie progresa, el dinero se me va como agua. No puedes orar como rico y hablar como pobre. No puedes pedir bendición y sembrar maldición con tu boca. Tarde o temprano, lo que habla se manifestará. Por eso, es urgente hacer un cambio de lenguaje. Hablar en fe. Declarar promesas. Cancelar palabras negativas, incluso las que otros lanzan sobre ti. Porque también hay que decirlo, lo que otros dicen de ti, si tú lo crees, también echa raíces. Y a veces no estás peleando con tus propias palabras, sino con las que alguien más sembró en tu niñez, en tu adolescencia, en tus momentos más vulnerables. El enemigo sabe el poder que tiene tu boca. Por eso su estrategia siempre será ponerte a declarar miedo, derrota, ansiedad y queja. Quiere que tú mismo sabotees el milagro que Dios tiene para ti. Pero tú tienes el poder de revertir eso. ¿Cómo? Llena tu boca de palabra. Llena tu día de declaraciones basadas en lo que Dios ya prometió. Levántate cada mañana y declara bendición. Declara que el favor de Dios te acompaña. Que las puertas correctas se abren. Que tu mente es creativa. Que las ideas llegan. Que el trabajo rinde. Que el dinero se multiplica. Que tu hogar está en paz. Que eres sabio para invertir. Que eres guiado por el Espíritu Santo. Al principio parecerá extraño, incluso incómodo. Pero con el tiempo, tu mente comenzará a alinearse. Y tu vida también. Mira, esto no es magia. No es repetir como loro. Es fe activa. Es el principio de Romanos 10:17 en acción: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchas palabra, más crees. Y entre más crees, más hablas conforme a esa fe. Y cuando eso ocurre, tu atmósfera cambia. Tus decisiones cambian. Tu enfoque cambia. La prosperidad comienza en la mente, pero se activa por la boca. No se trata solo de visualizar lo que quieres, se trata de declararlo con una fe que está plantada en la palabra de Dios. Porque esa fe no se rompe. Esa fe no es emoción. Es una convicción profunda que se fortalece cada vez que la hablas, la crees y la defiendes. Ahora bien, la abundancia no llegará simplemente por repetir frases. Eso sería convertir la Biblia en un amuleto y no en una guía de vida. La fe sin obras es muerta. Por eso, una vez que cambias tu lenguaje, debes acompañarlo con acción. No puedes decir Dios me bendice y luego vivir con desorden. No puedes declarar prosperidad y seguir manejando tus finanzas con impulsividad o deshonestidad. La boca abre la puerta, pero tus pasos definen si entras o no. Tus palabras y tus obras deben hablar el mismo idioma. Y cuando lo hacen, se forma una sinergia espiritual que atrae el favor de Dios de forma natural. El cielo responde a la coherencia entre lo que dices, crees y haces, así que comienza hoy. No importa cuántos años llevas declarando lo contrario. No importa si toda tu vida has vivido escuchando que la pobreza es tu destino, que tu familia nunca ha tenido, que el que nace para maceta no pasa del corredor. Todo eso es mentira. Tú eres hijo de un rey. Y aunque hayas crecido entre escasez, no estás condenado a repetirla. Tienes el poder, en Cristo, de romper ciclos y comenzar una nueva línea de herencia. Una línea donde se habla fe, se vive en obediencia, se honra a Dios con cada decisión y se confiesa lo que Él ya dijo de ti. No subestimes el poder de lo que sale de tu boca. Hay mundos enteros esperando nacer de tus palabras. Hay negocios, ideas, relaciones, conexiones, oportunidades, todo contenido en la forma en que decides hablar sobre ti, sobre tu entorno y sobre tu futuro. Cambia tus palabras y cambiarás tu destino. Porque en el reino, la lengua no es solo un instrumento, es la llave. Y con ella, puedes abrir los cielos. O cerrarlos. Hay algo que muchos no quieren escuchar, pero es crucial para atraer riqueza y prosperidad según la Biblia: la disciplina.
No basta con orar, declarar y tener fe si tu vida está desordenada. Dios es un Dios de orden. Desde la creación del mundo hasta la manera en que diseñó cada célula de nuestro cuerpo, todo opera bajo principios claros, estructurados, precisos. Y si queremos prosperar, debemos alinearnos con ese mismo principio, poner nuestra vida en orden. El desorden, tarde o temprano, trae escasez. Y no estoy hablando solo de tener una casa limpia o una agenda bien organizada. Estoy hablando de orden espiritual, mental, emocional, financiero, relacional. Porque no puedes atraer la bendición de Dios mientras tu vida está plagada de caos, procrastinación, malos hábitos y decisiones impulsivas. La Biblia dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese todo incluye cómo manejas tus finanzas. No es espiritual vivir endeudado por decisiones apresuradas. No es sabio gastar más de lo que ganas. No es correcto ignorar los principios financieros básicos y luego preguntarte por qué no llega la prosperidad. Dios quiere bendecirte, sí, pero también quiere que aprendas a administrar. Porque si no puedes manejar 100, no podrás manejar 1000. Y si no puedes manejar 1000, jamás estarás listo para 10,000. En Lucas 16:10, Jesús lo dejó claro, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y ahí está el meollo del asunto. No se trata de cuánto tienes ahora, sino de cómo manejas lo que ya está en tus manos. Hay personas que viven pidiéndole a Dios un milagro financiero, pero lo que necesitan no es más dinero, sino más dominio propio. Porque no es lo que entra, es lo que retienes. No es lo que ganas, es cómo lo usas. Puedes recibir una bendición enorme y perderla en semanas si no tienes la madurez para sostenerla. Por eso, la prosperidad verdadera comienza con la decisión de vivir con intención. De dejar de gastar por emoción. De dejar de comprar para impresionar. De dejar de asumir compromisos financieros que no puedes mantener. De dejar de comparar tu proceso con el de otros y concentrarte en lo que Dios está haciendo contigo, a tu ritmo, en tu camino. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, 22-23. No es solo para resistir la tentación sexual o controlar el enojo, también aplica para tu economía. Porque todo lo que involucra decisiones requiere dominio propio. ¿Cuántas veces has sentido esa ansiedad de gastar aunque no lo necesitas? ¿O te has comprometido a algo solo por presión social? ¿O has hecho una inversión sin orar ni pensar, solo por la promesa de dinero rápido? Ahí es donde se activa la necesidad del dominio propio. El auto control no es para los débiles. Es para los sabios. Es para los que entienden que prosperar no es correr más rápido, sino caminar con enfoque. Con cada paso dirigido por sabiduría. Y hablando de sabiduría, en Proverbios hay más de 100 referencias sobre el dinero, el trabajo, la riqueza y la administración. Es como si Dios hubiese querido dejarnos un manual práctico sobre cómo manejar nuestras finanzas de manera saludable. En Proverbios 21:20, por ejemplo, se nos dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué quiere decir eso? Que el sabio ahorra, administra, planifica. Mientras que el insensato gasta sin pensar, vive al día, y cuando llega el momento de una crisis, no tiene con qué responder. No es falta de bendición. Es falta de orden. Otra clave que muchos ignoran es el principio del presupuesto. Sí, suena técnico, aburrido para algunos, pero bíblicamente es sabio. Jesús mismo habló de esto en Lucas 14, 28-30, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús hablando de presupuesto, de planificación, de calcular antes de actuar. Esto no es un lujo, es una necesidad espiritual y práctica. Tú no puedes hablar de atraer prosperidad si vives improvisando, si gastas más de lo que ganas, si no sabes a dónde se va tu dinero. El primer paso hacia la prosperidad es saber administrar con excelencia lo poco que tienes hoy, y no solo se trata de controlar gastos. También se trata de tener un plan. ¿Qué harás con lo que Dios te dé? ¿Tienes metas claras, prioridades bien establecidas, un porqué detrás de tu deseo de prosperar? Porque cuando no tienes propósito, cualquier cosa te distrae. Pero cuando sabes que tu prosperidad está conectada al propósito de Dios en tu vida, comienzas a ver cada peso, cada dólar, como una semilla. Y una semilla no se tira. Se siembra con intención, se cuida, se protege, se espera. El problema de muchos no es falta de dinero, sino falta de visión financiera. Y la visión no viene de TikTok ni de las redes sociales.
Viene de la intimidad con Dios, de su palabra, de dejar que el Espíritu Santo te enseñe cómo vivir con orden. Dios no bendice el desorden. Él bendice el esfuerzo honesto, la disciplina, la obediencia y la excelencia. Y ojo, excelencia no significa perfección. Significa dar lo mejor con lo que tienes ahora. Significa tomar decisiones con madurez. Significa aprender de los errores pasados y no volver a caer en ellos. Significa pedir ayuda si es necesario, educarte, buscar consejo sabio. Porque también hay que decirlo, la ignorancia financiera es una cadena espiritual. Y Dios no te quiere esclavo de tus malas decisiones. Él quiere verte libre, sabio, empoderado. Quiere verte usando el dinero como herramienta, no como ídolo. Y para eso, necesitas orden. El orden financiero también está relacionado con la generosidad. Porque cuando estás en desorden, no puedes dar. Vives limitado, estresado, y aunque tu corazón quiera ayudar, tus bolsillos no te lo permiten. Pero cuando pones en orden tu economía, puedes bendecir, puedes sembrar, puedes sostener tu casa y también apoyar la obra de Dios. Y eso es parte esencial de la prosperidad bíblica, tener lo suficiente para ti y para dar. Porque como dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En resumen, atraer riqueza y prosperidad no se trata solo de orar y esperar milagros financieros. Se trata de actuar. De poner tu vida en orden. De desarrollar dominio propio. De aplicar sabiduría en cada decisión. De vivir con visión y propósito. Se trata de pasar de la improvisación al diseño. De vivir de cheque en cheque a vivir con margen. De estar esclavizado por las deudas a caminar con libertad. Porque Dios quiere verte próspero, pero también quiere verte listo para manejar esa prosperidad. Hay algo que no muchos entienden, pero que marca la diferencia entre aquellos que simplemente desean prosperar y los que realmente lo logran bajo el diseño de Dios, la honra. Este principio, tan mencionado en las Escrituras pero tan poco practicado en la vida cotidiana, es una de las llaves más poderosas para atraer bendición, abrir puertas que parecen cerradas y establecer una vida de prosperidad que va mucho más allá del dinero. Y es que, según la Biblia, lo que tú honras, se multiplica. Lo que tú desprecias, se te escapa. Así de sencillo. Así de contundente. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios deja claro que la honra es el canal por donde fluye la bendición. Honrar a Dios, honrar a tus padres, honrar tu palabra, tu trabajo, tus compromisos, tus autoridades. No es un concepto religioso, es un principio espiritual que rige el reino. En Éxodo 20:12, en medio de los 10 mandamientos, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Notas algo? La honra viene con promesa. Y no es cualquier promesa, es larga vida y estabilidad. Porque donde hay honra, hay orden. Y donde hay orden, hay bendición. Por eso, no es casualidad que muchas personas que buscan prosperidad estén estancadas sin saber por qué, están intentando avanzar sin primero arreglar su relación con el principio de honra. Honrar no significa estar de acuerdo con todo ni permitir abusos. Significa reconocer el lugar que Dios le ha dado a ciertas personas, principios o responsabilidades en tu vida y tratarlos con el respeto que merecen. Cuando tú honras a alguien o algo, estás reconociendo su valor espiritual. Y eso tiene peso en lo invisible. ¿Quieres atraer riqueza? Comienza honrando tu trabajo, incluso si no es el trabajo de tus sueños. Llega temprano. Hazlo con excelencia. No te quejes por todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que es fiel en lo poco, se le dará más. Pero al que es infiel en lo poco, se le quitará hasta lo que cree tener. Y ese poco muchas veces comienza por lo que no valoras. Por lo que haces por compromiso. Por esa rutina que haces con cara larga. La honra convierte lo ordinario en extraordinario. Le dice a Dios, estoy listo para más, porque estoy cuidando lo que me diste ahora. En Proverbios 3, 9-10, Dios también dice algo profundo, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí está la conexión directa entre honra y abundancia. La Biblia no dice ora con tus bienes o piensa positivo con tus bienes. Dice honra. ¿Cómo se honra a Dios con los bienes? Entendiendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Diezmar, ofrendar, ser generoso con los necesitados, apoyar la obra, sembrar en otras vidas. No es pagarle a Dios, es reconocerlo como fuente. Es decirle con hechos,
no solo con palabras, que confiamos en que Él es nuestro proveedor. Cuando tú honras a Dios con tu dinero, Él te honra con provisión. Y lo más hermoso es que la honra no tiene que ver con cantidades. Tiene que ver con el corazón. Jesús mismo dijo que la viuda que dio 2 moneditas dio más que todos, porque lo hizo desde lo más profundo de su fe. Honrar a Dios no se trata de cuánto das, sino de cuánto confías. Y cuando Dios ve tu corazón alineado con su reino, comienza a multiplicar lo que tienes. Y no solo te multiplica lo material, te multiplica la gracia, la sabiduría, las conexiones, las ideas, el favor. Porque la honra no solo te conecta con el cielo, te posiciona en la tierra, pero hay algo más, también debes honrar tus relaciones. Tu pareja, tus padres, tus jefes, tus amigos. ¿Por qué? Porque la honra establece conexiones duraderas. Cuando tú honras, reconoces el valor de los demás. Y donde hay honra, florece la confianza. Y donde hay confianza, nacen oportunidades. No se trata de adular, ni de ser falso, sino de vivir con una actitud de respeto, gratitud y reconocimiento. A veces, la puerta que estás esperando que se abra no es una oportunidad nueva, es una relación antigua que descuidaste, que dejaste de honrar, y que si restauras, puede desbloquear bendiciones que ni imaginas. La honra también se extiende a ti mismo. No puedes esperar que otros te valoren si tú no te valoras. No puedes atraer abundancia si vives con una mentalidad de culpa, de indignidad, de autosabotaje. Honrarte a ti mismo no es orgullo, es reconocer que eres un hijo amado de Dios, que tienes propósito, que mereces vivir en paz, en plenitud y con dignidad. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué palabras pronuncias cuando te miras en el espejo o enfrentas un reto? ¿Te tratas como alguien que lleva el ADN del cielo o como alguien que no tiene valor? La Biblia dice en Salmo 139 que fuimos creados de forma maravillosa. Y si así te ve Dios, ¿por qué no comenzar a verte tú de la misma manera? Incluso hay personas que no prosperan porque no honran sus propias decisiones. Comienzan algo con entusiasmo, pero no lo terminan. Hacen promesas que no cumplen. Se comprometen con metas que abandonan a mitad de camino. Y todo eso, aunque parezca pequeño, afecta tu prosperidad. Porque la honra también se manifiesta en la forma en que tú mismo te respondes a lo que decides. ¿Quieres atraer riqueza? Entonces comienza a honrar tu palabra, aunque nadie más te esté mirando. Cumple lo que te prometiste a ti mismo. Si dijiste que ibas a ahorrar, ahorra. Si dijiste que ibas a emprender, hazlo. Si dijiste que ibas a organizar tus finanzas, empieza hoy. Porque cada vez que cumples lo que dijiste, te estás diciendo a ti mismo, soy confiable. Y eso crea una base sólida sobre la cual Dios puede edificar. Ahora bien, no podemos hablar de honra sin hablar de integridad. Porque la honra sin integridad es solo fachada. Es apariencia sin sustancia. Y Dios no bendice apariencias. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Es pagar lo que debes. Es ser puntual. Es no robar, aunque sea algo pequeño. Es no engañar en tus impuestos. Es no manipular para ganar. En Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Quieres caminar confiado, sin miedo al mañana? Vive en integridad. Porque donde hay integridad, hay paz. Y donde hay paz, hay espacio para la bendición. La honra, entonces, no es un acto aislado. Es un estilo de vida. Es una forma de vivir conectados con los valores del reino. Y cuando tu vida está marcada por la honra, es imposible que no prosperes. Porque atraerás favor donde vayas. Porque la gente confiará en ti. Porque Dios confiará en ti. Y cuando el cielo confía en ti, te entrega llaves que otros solo sueñan con tener. Hay un principio que muchas veces se pasa por alto, pero que tiene tanto poder como la fe, la oración, la generosidad o el trabajo diligente, el descanso. Sí, el descanso también es una clave para la verdadera prosperidad. Vivimos en una sociedad que glorifica el cansancio, que celebra al que nunca para, al que trabaja 20 horas, al que no tiene tiempo para nada porque siempre está en algo. Pero en el reino de Dios, ese ritmo desenfrenado no es una señal de éxito, es una señal de desequilibrio. Porque Dios no te creó para que vivas corriendo, ansioso, agotado. Te creó para que vivas en paz, con propósito, y sí, con abundancia, pero una abundancia que no te quite la vida, sino que te la enriquezca. Desde el principio, cuando Dios creó el mundo, nos dio el ejemplo perfecto. 6 días trabajó y el 7º descansó. No porque se cansó, porque Dios no se cansa, sino porque quiso establecer un modelo.
Quiso enseñarnos que el descanso no es una pérdida de tiempo, es una inversión espiritual. Es un acto de confianza. Cuando tú descansas, estás diciendo, Dios, yo hice mi parte, ahora confío en que tú harás la tuya. El que nunca para, muchas veces no está trabajando por pasión, está trabajando por miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a no tener suficiente. Miedo a no ser suficiente. Pero la paz interior es una de las mayores señales de que estás caminando hacia una prosperidad verdadera. Jesús mismo, aún en medio de su ministerio lleno de milagros, multitudes y demandas constantes, se apartaba a lugares solitarios para orar, para descansar, para estar en silencio con el Padre. ¿Qué nos dice eso? Que el descanso no es solo físico. También es espiritual. Hay gente que duerme 8 horas, pero sigue agotada por dentro. Porque su alma está cargada. Su mente nunca para. Viven en un bucle de ansiedad, de metas, de comparación, de presión. Y aunque en redes sociales parezcan exitosos, por dentro están vacíos. Esa no es la prosperidad que Dios diseñó para ti. La Biblia dice en Salmo 127, 2, por demás es que madruguéis, que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo lo dice claro, tú puedes matarte trabajando y aún así vivir frustrado. Porque si no tienes paz, si no tienes gozo, si no tienes tiempo para disfrutar de lo que estás construyendo, entonces no estás prosperando, solo estás sobreviviendo. La prosperidad según la Biblia no es solo tener para gastar, es tener tiempo para disfrutar, es tener equilibrio, es tener la capacidad de decir no cuando tu alma lo necesita, sin sentir culpa. Y esto va más allá del simple descanso. Tiene que ver con el manejo del tiempo. Porque el tiempo es el recurso más valioso que Dios te dio. Puedes perder dinero y recuperarlo. Pero el tiempo perdido no vuelve. Y muchos, en su búsqueda de riqueza, sacrifican lo que más importa, su salud, su familia, su paz, su conexión con Dios. Y cuando por fin logran algo, están tan rotos por dentro que no pueden disfrutarlo. Por eso Efesios 5, 15-16 dice, mirad, pues, con diligencia como andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese aprovechar bien no significa llenarse de actividades, sino vivir con propósito. Ser intencional. Saber cuándo avanzar, pero también cuándo parar. Atraer prosperidad bíblica también significa vivir con ritmo divino. No todo lo bueno es urgente. No todo lo urgente es importante. Hay momentos para sembrar, sí. Hay momentos para trabajar duro, claro que sí. Pero también hay momentos para pausar, para pensar, para agradecer, para evaluar. Hay bendiciones que solo llegan cuando aprendes a hacer, no solo a hacer. Porque el mundo te dice que vales por lo que produces, pero Dios te dice que vales por quien eres. Y si no entiendes eso, terminarás viviendo en función del éxito y no del propósito. Mira, hay algo muy sabio que puedes comenzar a practicar desde ya, proteger tus espacios de paz. Así como proteges tu cuenta bancaria de fraudes, protege tu mente del ruido innecesario. Así como cuidas tu carro con mantenimiento, cuida tu cuerpo con descanso. Así como haces presupuesto para tu dinero, hazlo también para tu tiempo. No digas sí a todo. No llenes tus días de actividades que no aportan. No postergues tu bienestar solo porque el sistema te dice que si no estás grindando, no estás avanzando. Eso es mentira. El que vive sin descanso se desgasta. Y el que se desgasta pierde visión, pierde foco, y termina perdiendo lo que más quería conservar. Una mente en paz es una mente productiva. Un cuerpo en equilibrio es un cuerpo eficiente. Un corazón sano es un corazón que toma buenas decisiones. Y todo eso también es parte de la prosperidad. ¿Por qué de qué te sirve lograr tus metas si al final estás emocionalmente destruido, físicamente enfermo y espiritualmente seco? La prosperidad de Dios es integral. Incluye tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Por eso 3 Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es solo dinero. Es bienestar completo. Y eso comienza cuando aprendes a pausar, a respirar, a confiar. Jesús dijo en Mateo 11, 28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la invitación. A soltar la carga. A entender que no estás solo. Que no tienes que resolverlo todo tú. Que hay un ritmo celestial que te lleva más lejos con menos desgaste.
Pero para entrar en ese ritmo, debes aprender a descansar y a confiar. La ansiedad es el ruido de la mente que no ha aprendido a confiar en el tiempo de Dios. Pero cuando confías, puedes trabajar con paz. Puedes avanzar sin agotarte. Puedes producir sin esclavizarte. Puedes atraer riqueza sin destruirte por dentro. Porque la prosperidad verdadera no compite. No se desespera. No se obsesiona. Solo fluye. Y si hay algo que fluye del corazón de Dios hacia sus hijos, es descanso, paz, dirección y abundancia. Todo al mismo tiempo. Porque el que camina en el diseño de Dios, no vive corriendo, vive avanzando. Si hay una verdad que corona todo lo que hemos dicho hasta ahora, es esta: la riqueza sin propósito es una carga vacía. Puedes tener millones en el banco, propiedades, fama, reconocimiento, pero si no sabes para qué estás aquí, vivirás con el alma en bancarrota. Por eso, cuando hablamos de atraer riqueza y prosperidad según la Biblia, no podemos dejar fuera el principio del propósito. Porque la verdadera abundancia no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto impactas. Por cuánto contribuyes al mundo. Por cuánto usas tus dones, talentos y recursos para cumplir el diseño de Dios en tu vida. En Jeremías 29 horas y 11 minutos, Dios dice algo que debería retumbar en nuestro corazón todos los días: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto significa que tú no estás aquí por accidente. No viniste al mundo a sobrevivir ni a pasar los días uno tras otro sin dirección. Viniste con un propósito divino. Una misión específica. Una tarea que nadie más puede hacer como tú. Y la prosperidad que buscas está directamente conectada con ese propósito. Cuando caminas en lo que fuiste creado para hacer, el cielo se alinea contigo, porque estás trabajando en sociedad con Dios. Ese propósito puede estar escondido bajo años de miedos, frustraciones, comparaciones y desilusiones. Pero no está perdido. Dios no te diseñó para fracasar. Te diseñó para multiplicar. Desde el Edén le dijo al hombre: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Te das cuenta? Desde el principio, fuiste llamado a crecer, a influenciar, a construir, a liderar. Pero si no descubres tu propósito, terminarás gastando tu energía en cosas que no nutren tu alma. Trabajando por dinero sin pasión. Viviendo por rutina y no por convicción. Persiguiendo logros que no llenan. Y cuando llega la bendición material, te das cuenta de que no era lo que realmente te hacía falta. En Efesios 2:10, la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que tu llamado ya existe. Tú no tienes que inventarlo. Solo tienes que descubrirlo. Y cuando lo haces, todo cobra sentido. Dejas de buscar dinero por necesidad y comienzas a atraer recursos por propósito. Dejas de correr detrás de las oportunidades y comienzas a crear caminos donde no los había. Porque el propósito te convierte en una persona magnética. Te da dirección. Te enfoca. Te limpia el camino. Y aquí está el detalle que cambia el juego: la provisión sigue al propósito. Siempre. Si tú haces lo que Dios te llamó a hacer, Él se encargará de proveer todo lo que necesites. No lo digo como un cliché. Es una verdad que se repite una y otra vez en la Biblia. Moisés fue llamado a liberar a un pueblo, y aunque él decía que no sabía hablar, Dios le dio a Aarón. Nehemías fue llamado a reconstruir muros, y Dios tocó el corazón del rey para darle recursos. José fue llamado a administrar naciones, y Dios usó su historia, por dolorosa que fuera, para posicionarlo como segundo al mando en Egipto. Cada uno, al abrazar su propósito, desbloqueó una prosperidad que iba mucho más allá de lo material. Era una prosperidad con impacto. Con legado. Con fruto eterno. Y eso es exactamente lo que Dios quiere para ti. Que prosperes, sí. Pero que tu prosperidad no se quede en cuentas, carros y casas, sino que se convierta en un canal de bendición para muchos. Que tu historia inspire. Que tu testimonio levante a otros. Que tus recursos sirvan para extender el reino. Que tu éxito no sea egoísta, sino contagioso. Porque cuando tu prosperidad se alinea con tu propósito, nada la detiene. Porque ya no es solo tuya. Es de Dios también. Y lo que es de Dios, ningún gigante puede derribar. Tal vez te estás preguntando: ¿cómo descubro mi propósito? Y la respuesta es sencilla, pero profunda: vuelve a la fuente. Habla con Dios. Pregúntale: ¿para qué me creaste? Mira hacia adentro. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te duele cuando lo ves en el mundo? ¿Qué podrías hacer gratis por el resto de tu vida?
¿Qué haces que hace que otros te digan, eso es lo tuyo? A veces el propósito no está escondido, está frente a ti. Pero no lo ves porque estás ocupado imitando a otros, comparándote, dudando de ti. Pero hoy Dios te dice, vuelve al diseño. Yo te puse aquí con una razón. Y si me dejas guiarte, te llevaré a lugares que superarán tus expectativas. Caminar en propósito también significa decirle no a muchas cosas buenas, para decirle sí a lo que es correcto. Porque cuando sabes quién eres, dejas de perseguir todo lo que brilla. Y te enfocas en construir lo que tiene peso eterno. El mundo celebra el éxito inmediato, pero el cielo celebra la fidelidad a largo plazo. No estás en una carrera de velocidad. Estás en una misión de impacto. Y si permaneces fiel en lo que Dios te entregó, el resultado será una prosperidad que no se agota. Porque lo que nace del propósito siempre da fruto. No hay riqueza más poderosa que vivir sabiendo que estás en el lugar correcto, haciendo lo que fuiste creado para hacer y viendo cómo otros son transformados gracias a tu obediencia. Eso no tiene precio. Eso es lo que realmente deja legado. Porque todo lo demás, el dinero, los títulos, los logros, pasará. Pero lo que construyes desde el propósito, permanece para siempre. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad, es el inicio de uno mucho más grande, el tuyo. Porque ahora entiendes que atraer riqueza y prosperidad según la Biblia no es un acto mágico ni un secreto escondido para unos pocos, es una invitación abierta de Dios para todo aquel que decida vivir con propósito, con fe, con sabiduría y con obediencia. Este no es un mensaje de emoción vacía, es un llamado a tomar el control de tu destino espiritual y financiero, caminando de la mano con el Creador del oro, de la plata, del universo entero. Porque sí, Dios quiere bendecirte. No con cualquier bendición, sino con una bendición completa, integral, que te transforme desde adentro hacia afuera y que se refleje en cada área de tu vida. La prosperidad según la Biblia no se trata solo de tener, sino de ser. Ser íntegro. Ser sabio. Ser generoso. Ser obediente. Ser fiel a lo poco. Ser paciente con el proceso. Ser humilde en la abundancia. Y sobre todo, ser guiado por la voz de Dios, no por las voces del miedo, de la comparación o del ego. Porque el verdadero rico no es el que más acumula, sino el que más propósito le da a lo que posee. Y ese eres tú. No por lo que tienes, sino por lo que estás construyendo a partir de hoy. Porque este viaje no es solo sobre dinero, es sobre identidad. Sobre despertar. Sobre darte cuenta que Dios no te creó para vivir limitado, mendigando migajas, sino para caminar con autoridad, con dominio propio, con paz, con una visión clara y firme. Es hora de dejar atrás esa mentalidad de escasez, ese ciclo de sabotaje, ese temor al fracaso, ese yo no puedo. Porque todo eso no vino de Dios. Lo que viene de Dios te edifica, te impulsa, te da claridad. Y su palabra no cambia. Él sigue diciendo que eres cabeza y no cola, que estás bendecido en la entrada y en la salida, que tienes un futuro lleno de esperanza, que todo lo que hagas prosperará si lo haces alineado con su voluntad. Y esa es la base que necesitas para edificar una vida próspera, no en tu fuerza, sino en su gracia. No hay nada más poderoso que una vida alineada con el cielo. Una vida donde oras, pero también actúas. Donde sueñas, pero también trabajas. Donde das, pero también sabes administrar. Donde declaras con fe, pero también te disciplinas en lo práctico. Donde honras a Dios con tu boca, con tus decisiones, con tu tiempo, con tus relaciones y con tu dinero. Una vida así, inevitablemente, atraerá la prosperidad. Porque no se trata de perseguirla, se trata de convertirte en alguien que la provoca, que la cultiva, que la sostiene. Y eso se logra viviendo cada principio que ya conoces: fe, trabajo, gratitud, generosidad, orden, sabiduría, propósito, descanso, honra, dominio propio, todo eso junto, funcionando como engranajes de un mismo diseño divino. Y cuando te alineas, la prosperidad llega. No porque la forzaste, sino porque la sembraste. No porque hiciste un truco, sino porque viviste en verdad. Y aquí es donde se marca la diferencia. El mundo te dice que todo es cuestión de suerte, contactos o inteligencia. Pero la Biblia te dice que la bendición viene de Jehová y no añade tristeza con ella. Esa es la prosperidad que vale. La que no te roba la paz. La que no te desconecta de Dios. La que no destruye tu salud ni tus relaciones. La que no te hace perder tu esencia. La que viene del cielo, y por eso, permanece. Así que mírate ahora. Mírate distinto. Ya no como alguien que busca sobrevivir. Mírate como alguien que fue llamado a transformar.
como alguien que camina con un propósito eterno, como alguien que está construyendo no solo para sí, sino para generaciones. Porque lo que tú decidas hoy marcará el destino de los que vienen detrás. Tus hijos, tus sobrinos, los hijos de tus amigos, tu comunidad. Tú eres el punto de quiebre, el que rompió con la escasez, el que decidió vivir con propósito, el que eligió caminar con Dios y prosperar, no solo por lo que va a recibir, sino por todo lo que va a sembrar. Hoy, el cielo te recuerda, tú puedes. Tú estás listo. Tú naciste para más. Pero no lo hagas solo. No lo intentes con tus fuerzas. Deja que Dios sea el socio principal de tu vida. Entrégale tus planes, tus metas, tus sueños, tus miedos también. Y Él te sorprenderá. No siempre como lo esperas, pero sí mejor de lo que imaginabas. Porque lo que viene para ti no es cualquier cosa. Es abundante. Es eterno. Es de Dios. Y si es de Dios, nadie podrá detenerlo. Este es tu tiempo. El momento de vivir con intención. De ser un imán de prosperidad, no por magia, sino por diseño. El diseño del Creador. Así que respira profundo, levanta tu mirada y camina con la frente en alto. Ya no mendigas bendiciones, ahora las portas. Ya no dudas si lo lograrás, ahora avanzas con certeza. Porque no estás solo. Estás con Dios. Y cuando caminas con Él, todo cambia, y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera riqueza.